con abejas como en el área de salud del programa que ella coordina. Y bueno, ella es bióloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es una maestría en sistemática con abejas y abejas de Centroamérica. De Minas Gerais, ¿estás, Lucía? Sí. Sí, en la Universidad de Minas Gerais, en Brasil, y tiene un doctorado en ciencias biológicas y sistemática también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues, dejo el micrófono que la policía. Bueno, antes solo quisiera agradecer también a la maestra Sonia Villator, al maestro Carlos Vargas, ella es coordinadora académica de nuestro centro y director del centro, quienes han impulsado los programas de educación en línea. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por participar en esta charla y en todas las que están organizando, que está organizando el Centro de Estudios de Zacapa. Bueno, solo si me escuchan, bueno, espero que sí me escuchen y si no, que alguien me diga, por favor. Bueno, entonces hoy... Sí, licenciada. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a platicar sobre las abejas y la polinización. Entonces, mirando esta foto, pues podemos preguntar qué es la polinización. Todos hemos visto insectos, colibríes y tal vez a veces murciélagos sobre flores, y lo primero que pensamos, y a veces lo único, es que se están alimentando, están tomando el néctar de las flores, y tal vez pensemos que están comiendo polen también. Y eso es cierto, que se están alimentando, pero además está ocurriendo algo más, y algo que es muy importante para las plantas. Está ocurriendo la polinización. Entonces, para ilustrar un poco lo que sucede durante el proceso de la polinización, les voy a pasar un video muy cortito. Bueno, entonces, aquí con ese video ya tenemos una idea un poquito más formada de lo que es la polinización. Entonces, la polinización es la transferencia de los granos de polen de una flor macho hacia una flor hembra. Entonces, cuando ocurre esto, pues se va a fecundar la flor hembra y va a poder producir frutos y semillas, o semillas de primero y frutos. Entonces, así la planta se reproduce. Existen varios tipos de polinización. Por ejemplo, está la polinización por aire o anemofilia, como ocurre en el maíz, en los pinos. También hay polinización por agua, en algunas plantas acuáticas como la hidrila, y también hay otras plantas que se pueden autopolinizar, o sea que no tienen el polen de la misma flor puede polinizar a la parte femenina de la misma flor, o entre las flores de la misma planta. Eso también se llama autopolinización. Y también existe la polinización por animales. Hay veces también que algunas plantas tienen una polinización mixta, por ejemplo, que en algunos momentos pueden autopolinizarse y en otras
momentos pueden ser favorecidas por la polinización por animales. Eso ocurre en el tomate, por ejemplo. Entonces, estos son los cuatro tipos más importantes de polinización. Y de esos, a ver cuál es el tipo más importante de polinización o más relevante de polinización. Pues es la polinización por animales. Entonces existen varios estudios que han reportado que al menos 87.5% de las plantas con flor son beneficiadas por polinizadores, y otros estudios un poco más relacionados con el ser humano, con los beneficios para el ser humano, pues han definido que 80 de los 124 cultivos más importantes aumentan su producción cuando son polinizados, cuando son visitados por algún animal. Y algunos de esos 80, pues, si no existe el animal que lo poliniza, pues entonces no ocurre polinización. Bueno, y entonces existen varios animales polinizadores. Los principales son los insectos, entre ellos están las abejas, las mariposas, las moscas, los coleópteros. También entre esos grupos de polinizadores están los murciélagos y los colibríes. Ahí también pueden haber algunos ratones o algunas otras aves, pero principalmente son los colibríes, y entre los vertebrados son los colibríes y los murciélagos los que son los principales polinizadores. Entonces, de estos tres grupos de animales, ¿cuáles serán los más importantes o los principales animales polinizadores? Pues son los insectos. Entonces, los insectos son los principales polinizadores, porque la mayoría de las plantas son polinizadas por insectos, pero no puedo decir que son los más importantes, porque para una planta que es polinizada por un murciélago, pues el murciélago es el importante, no importa si llega una mariposa a visitarlo, porque si no llega el murciélago, pues entonces no se va a polinizar la planta. Y si se acaban los murciélagos, pues entonces también se acaban, en algún momento se pueden llegar a extinguir esas plantas, y entonces ya no vamos a poder comer pitaya, por ejemplo. Bueno, y dentro de este grupo de los insectos, que como dije ya son los polinizadores más, los principales polinizadores, entonces, ¿cuál es el principal polinizador? El principal polinizador serían las abejas. Entonces, muchas veces, bueno, tenemos conocimiento que las abejas son importantes, pero ¿qué es una abeja? A veces las personas no tienen una idea clara de lo que es una abeja. Por ejemplo, a veces veamos si esto es una abeja. Vamos a ver algunas características. Por ejemplo, esta tiene unas antenas cortas, como vemos aquí. También tiene ojos grandes, como vemos estos, ¿verdad? Y tienen únicamente dos alas. Entonces, ¿esto será una abeja? No, esto es una mosca. Entonces, aquí hay vamos a ver otro insecto. Algunas personas podrían pensar que parece más una abeja, pero veamos algunas de sus características, aunque a veces pues es difícil verlas, y menos si están volando. Entonces son unos organismos que son poco peludos, sus pelos son simples, además las patas son delgadas, como se mira aquí. Tienen una cintura muy delgadita, como pueden verlo aquí en esta parte. Y lo principal, algo que
que es muy característico de este grupo, la mayoría tienen ese hábito, son especies, son un grupo de organismos carnívoros. Entonces esto tampoco es una abeja, esto es una avispa. Y esto sí, ya yo creo que muchos lo reconocen, esto sí es una abeja. Entonces sí es una abeja, pero todas estas también son abejas. Entonces, como vemos, hay muchas especies de abejas. Esto de aquí solo es una muestra de las formas diferentes de abejas que existen. Entonces, ¿cuáles son las características de las abejas que las hacen diferentes de las moscas y de las avispas? Pues del lado izquierdo, creo, de este lado están las abejas. Entonces vemos que son peludas, como en este caso, ¿verdad? Además, se puede apreciar un poco mejor que los pelos son plumosos. Tienen ojos medianos a comparación de las moscas. Las moscas en relación a la cabeza, pues los ojos son muchísimo más grandes que en las abejas. Las patas, como vemos aquí, tienen un tamaño regular, no son tan delgaditas como en las avispas. La cintura es una cintura un poco más gruesa, no tan delgada como en la mayoría de las avispas. Y son vegetarianas, que es la principal característica que la va a diferenciar de la mayoría de las avispas. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, pues a las abejas muestran una gran variabilidad en el tamaño. Por ejemplo, bueno, aquí hay... y entonces vamos a ver ahorita cuáles son con un poco más de detalle, cuáles son las características de las abejas que las hacen ser polinizadoras eficientes. Bueno, la mayoría de las abejas tienen varias características. Por ejemplo, como vimos en la diapositiva anterior, entonces hay una gran variedad o diversidad en el tamaño. Por ejemplo, esta abeja carpintera mide 2 centímetros más o menos, y esta otra abeja, que es la abeja, comúnmente se conoce como doncellita, es una abeja sin aguijón, mide solo 0.5 centímetros, o sea que es 4 veces más pequeña que esa abeja carpintera. Otra característica que vimos antes, pues el que sean peludas. Aquí hay un acercamiento de sus pelos, que como pueden ver son ramificados o plumosos, y entonces esa característica de los pelos hace que se le puedan, y que tengan bastantes pelos, pues hace que los granos de polen se le peguen o se queden ahí atrapados entre esos pelitos, como vemos en esa foto. Bueno, entonces, otra característica de las abejas es que han desarrollado estructuras especializadas para transportar el polen. Por ejemplo, están las escopas en esta abeja que es una centris. Las escopas son como una acumulación de muchos pelos, que ahí pues si hay muchos pelos que son plumosos, pues es más fácil que se queden pegados los granos de polen. Otra característica que han desarrollado las abejas sociales son las corbículas, que son estas estructuras donde las abejas pueden acumular el polen. Y otras abejas, ellas tienen la escopa, también la acumulación de pelos en la parte ventral. Entonces, todas esas son como unas características o unas estructuras que han sido desarrolladas para poder acumular polen y poderlo llevar a sus nidos, y para poderlo también, y eso es beneficioso también para las plantas. Además, como vimos,
casi todas las abejas son vegetarianas. Hay algunas pocas que pueden comer carroña, pero son muy poquitas. Normalmente las abejas pues se alimentan de polen y néctar de las flores, y algo que es muy importante es que durante un viaje de alimentación, digamos, ellas van a visitar siempre la misma especie de plantas. Entonces, si un día encuentran un campo de girasoles, pues ahí se van a estar 2 horas o 3 horas o todo el día, se pueden quedar en ese campo de girasoles, y al día siguiente pueden ir a volar por otro lado y van a encontrar el polen, van a encontrar flores de alguna otra especie y se van a quedar todo el día. Entonces, esa constancia en la visita de las flores, pues es muy importante también para la polinización, porque si visitaran varias especies si visitaran flores de diferentes especies, pues entonces el polen que llega de una especie a otra especie, pues no va a cumplir con su función y no va a hacer la polinización de la planta. Entonces, las características son que tienen diferentes tamaños, entonces pueden polinizar flores pequeñas, o sea, una abeja pequeña poliniza una flor pequeña, una abeja grande es mejor para una flor grande. También las estructuras especializadas como las escopas o la curvícula, y también la constancia floral. Entonces, esas son características muy importantes que benefician a la polinización. Bueno, sin embargo, a pesar de que ya se sabe bastante o que se reconoce la importancia de las abejas, y desde hace varias décadas, por ejemplo, aquí podemos ver este artículo que es de 1998, pues ya las personas o los científicos pues habían llamado la atención sobre los problemas que pueden causar la disminución de los polinizadores. Pero a pesar de eso, pues existen pocos estudios sobre el aporte de la polinización por abejas nativas. Por ejemplo, este estudio, que es de hace 10, 20 años ya, pues hace una recopilación de las plantas que son beneficiadas por las visitas de las abejas sin aguijón, pero casi ningún estudio o muy pocos estudios hacen trabajos donde efectivamente definan que sí se mejora la polinización o la calidad del fruto o la cantidad de frutos por las visitas de las abejas. Y otra cosa es que, por ejemplo, este es el aguacate, pues los aguacates son nativos de América, de América Central principalmente, y de todas maneras no hay muchos estudios sobre los polinizadores nativos. Lo que se sabe sobre polinización es la contribución de Apis mellifera para la polinización de los aguacates. Además, bueno, entonces sabemos mucho o bastante sobre sobre el aporte de Apis mellifera, pero muchas veces no sabemos sobre el aporte de las abejas nativas. Y, por ejemplo, en el caso de los tomates, hay otros casos, ¿verdad? Pero hay algunas especies donde son más eficientes las abejas nativas que las abejas Apis mellifera. Por ejemplo, en el tomate y otras especies, el polen está guardado en unas estructuras que necesitan abrirse para que el polen salga, y entonces hay algunas especies como bombus, por ejemplo, esta es una flor de tomate y un bombus que lo está polinizando. Entonces, este bombus y algunas otras especies también tienen la capacidad de hacer vibrar
con mucha rapidez y mucha fuerza sus alas mientras están comiendo mientras están sobre la flor, y entonces eso hace que esas estructuras donde está encerrado el polen se abran, y entonces sale el polen, así salta el polen y se le pega en todos sus pelitos. Entonces, eso es muy bueno y es un beneficio que no tienen las abejas Apis mellifera. Ellas no tienen esa capacidad de vibración. Entonces, como en ese caso, muchas veces, pues es mejor un polinizador, o es más efectivo un polinizador nativo que una Apis mellifera. Bueno, entonces relativamente se conoce poco sobre las abejas en general. Se conocen hay bastante información sobre características biológicas, pero poco sobre su función ecológica, y también se han estudiado muchísimo más la abeja de la miel, pero en realidad hay 20.000 especies de abejas en el mundo. De esas la mayoría son especies solitarias. De esas 20.000, solo 400 son especies sociales, y de esas 400 especies sociales, solo existen 7 especies de Apis, o sea, Apis mellifera y otras 6 especies más. Todas las demás especies sociales que existen son de otros géneros. Entonces, para que tengan una idea de la diversidad de abejas, que muchas veces uno no se imagina, uno piensa abeja y piensa Apis mellifera, que es la abeja de la que hay muchísima más información, y es la abeja de donde obtenemos la miel que vamos a comprar al supermercado. Bueno, entre esas 20.000 especies de abejas también hay algunas especies que son parásitas y que se aprovechan del polen de otras abejas. Bueno, en Guatemala existen al menos 376 especies, pero se cree que pueden haber hasta 500 especies. Ya hay bastantes estudios sobre la diversidad de abejas, pero hay lugares donde no se han colectado, y además existen muchas abejas que no se han colectado, o muchas abejas que todavía no se sabe, que pueden ser diferentes especies, que parecen una especie, pero que en realidad son otra. Cuando se hagan estudios más específicos, pues con análisis moleculares, por ejemplo, se podría saber que son otras especies. Bueno, y dentro de esas 376 especies hay 33 especies que son sociales, que comúnmente se llaman abejas sin aguijón, y que todas estas 3 fotos que están aquí son de esas abejas sin aguijón o meliponinos, que son especies sociales. Tal vez algunos ya han visto alguna de esas especies. Bueno, y dentro de esas 376 especies, pues no está incluida Apis mellifera, porque Apis mellifera no es nativa de Guatemala, no es nativa de América. Apis mellifera es nativa de Europa y de África. Todas las especies de Apis son nativas de África, Europa y Asia. Entonces, ni siquiera existe el género aquí en América. Y pues Apis mellifera la trajeron en la época de la conquista. Bueno, en el bosque seco se han contabilizado hasta 138 especies diferentes. En Zacapa se han reportado 5 especies de abejas sin aguijón. En relación a las abejas y la polinización en Guatemala, pues ahí se han realizado en general pocos estudios.
pues varios estudios o algunos de los estudios que se han realizado son en general estudian las abejas o las abejas que visitan la flora de algún lugar. Por ejemplo, este estudio es un trabajo que se hizo de la recopilación de todas las flores que han visitado que visitaban los meliponinos cuando eran colectados, cuando estaban colectando ellos su comida, ¿verdad? Entonces es información de toda Guatemala o de varias partes de Guatemala. En cambio, es de un lugar, es en Chimaltenango, y son las visitantes florales, o sea, todas las abejas, principalmente abejas o las abejas que visitan las plantas de un lugar. Como podemos ver en estos dos estudios, pues la familia Asteraceae es la que más es visitada por las abejas. Aparte, este otro estudio que está aquí, de Enríquez et al., es un estudio que sí es más específico sobre polinización. Ella estudió los polinizadores en las calabazas o los visitantes florales en las calabazas. Entonces, todas estas abejas, todas son especies de abejas, fueron colectadas sobre las flores de las calabazas, pero las más abundantes fueron Apis mellifera y una de las trigonas, que son de las que están aquí abajito. Ella sí hizo algunos estudios para ver si los frutos eran mejores o más abundantes, o si había polinización o no había polinización. Entonces es pues uno de los pocos estudios de Guatemala o que se han hecho en Guatemala en relación a este tema. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito más, pero bien cortito también, sobre un grupo que es muy importante en los trópicos, que ya les he hablado de ellos, que son las abejas sin aguijón. Estas abejas son abejas sociales, por lo que también forman colonias donde almacenan miel y polen para alimentarse ellas mismas y para alimentar a sus crías. Sus colonias no son tan grandes como las de Apis mellifera. Las abejas más grandes como esta, que es Melipona becki, puede llegar a tener hasta 5,000 abejas en un nido. Ahora la doncellita que vimos en la foto con la abeja grande, con la abeja carpintera, sus poblaciones dentro de una colonia, dentro de una colmena, son muchísimo menores. No llegan, pueden ser 1,000 tal vez. Entonces, bueno, en Guatemala existen 17 géneros de estas abejas sin aguijón y 33 especies al menos. Pero, por ejemplo, estas chiquitas, estas trigonas silvestres, no, perdón, trigonisca maya, trigonisca pipioli, o estas plebeyas que están aquí, son abejas muy pequeñitas, menos de 0,5 milímetros, y entonces son muy difíciles de identificar, y no se ha hecho ningún estudio sobre eso. Entonces, aquí en Guatemala por lo menos, entonces pueden haber dentro de estas abejas chiquititas, pueden haber varias abejas que en realidad, o sea, varias especies, digamos, alguna de estas puede contener en realidad más de una sola especie, por ejemplo. Bueno, entonces estas abejas sin aguijón son importantes porque las personas las conocen y utilizan su miel, y como les expliqué antes, debido a que sus colonias son pequeñas y que entonces ellas almacenan poquita miel dentro de las colmenas, y entonces por eso las personas no lo usan para comer, porque es muy poca la miel, pero sí lo usan como medicina. Lo usan para curar heridas, o se lo echan en los ojos las personas para curar el terigión o para curar la catarata, también para
las mujeres que acaban de tener un parto. Entonces lo usan para muchas cosas. Las personas normalmente no venden la miel, sino que si las personas tienen colmenas en su casa, pues entonces regalan la miel para alguien que la necesita. Pero si alguien del exterior de la Licenciada, comunidad... disculpe. ¿Sí? Licenciada, disculpe. ¿Y Sí. eso es conveniente hacerlo? ¿Eso de curar heridas con miel y eso? ¿Es recomendable hacerlo? Pues la miel sí tiene propiedades antibacterianas. O sea que aquí en esta foto que miran aquí, pues se han hecho estudios donde se ha comprobado que sí tiene propiedades antibacterianas. Entonces, sí puede ayudar la miel, pero a veces la forma en que se extrae la miel no es muy higiénica. Entonces, y esta miel es diferente que de la miel de Apis mellifera, porque tiene muchísima más agua que Apis mellifera, entonces se fermenta muchísimo más rápido. Y si tiene algún contaminante, algún microbio, pues se puede contaminar. Entonces, si la forma de extracción no es tan higiénica, pues tal vez no es tan recomendable utilizarla. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y entonces el principal uso de la miel es medicinal. Y también a veces, o también la gente utiliza el polen, a veces lo mezclan con miel y lo usan como un alimento nutritivo o energizante también. Entonces aquí pueden ver que hay esas colmenas que normalmente están en troncos, o sea, las colectan del bosque, de palos que tiran, por ejemplo, entonces están en las ramas, se los llevan a su casa y a veces los dejan ahí y otras veces los ponen en cajas. Entonces, ponerlas en caja es una forma más higiénica para poder recolectar la miel. Por ejemplo, aquí se está recolectando la miel utilizando una jeringa. Entonces ahí, pues esta miel, y si se mete en un recipiente esterilizado o bien limpio, pues es una miel estéril o pues sí, muy limpia. Bueno, entonces, a pesar de toda la importancia de todas las abejas, que pues la mayoría no son sociales, entonces la principal característica o el principal beneficio para los ecosistemas y para el ser humano de las abejas es la polinización. Aparte, en relación a las abejas sin aguijón, pues su beneficio también es la miel, porque es una fuente potencial de medicina y es una fuente de alimento también. Pero a pesar de esa importancia, pues las abejas están amenazadas. No hay muchos estudios que nos indiquen cuál es el grado de amenaza de las abejas. La mayoría de información es para Apis mellifera, pero como vimos, pues la mayoría de las abejas no son sociales, entonces no hacen colonias, entonces no están propensas a que una colonia, digamos, se muera porque le creció un hongo o porque hay una bacteria. Entonces, la mayoría de la información no es válida para las abejas nativas, que la mayoría son solitarias. Además, igual las enfermedades que afectan a Apis mellifera no son las mismas enfermedades que afectan a las abejas sin aguijón o a las abejas sociales nativas. Pero, pues así hay algunos estudios que nos indican o que nos sugieren que algunas de las amenazas, por ejemplo, es la deforestación. La deforestación
es algo que amenaza a las abejas, porque la mayoría de las abejas produce o construye sus nidos en la tierra, adentro de la tierra, o en troncos de árboles o en ramas de árboles, en agujeros que están ahí. Entonces, si se cortan los árboles, pues ya hay menos lugares donde las abejas que hacen nidos sobre los troncos puedan tener donde anidar. Y las abejas que hacen nidos en la tierra, pues entonces la tierra queda, el sol cae directo, entonces se seca demasiado, están muy expuestas a los rayos solares, entonces todo eso también es algo que afecta a las abejas. Otra amenaza son los insecticidas, que pues cuando las personas riegan insecticidas, lo hacen encima de las flores, y las abejas, como vimos, pues se alimentan de las flores, del néctar y del polen de las flores. Eso lo comen ellas mismas y además se lo dan a sus crías. Entonces, si ellas comen, pues, o sea, no hay muchos estudios que indiquen cuál es el impacto sobre las abejas, pero si alguien se come un veneno, pues lo más probable es que si lo come muchos días, aunque un día de comer no le haga daño, si lo come muchos días, pues ya puede hacer algún daño. Y algo muy importante, otra amenaza muy importante es la falta de conocimiento de la importancia de las abejas. Si pues hay gente que bota los árboles porque no le gustan, más en las zonas urbanas, ¿verdad? Porque traen insectos o por algunas razones, pero si conocieran su importancia, si supieran que si cortan los árboles ya no van a ver, necesitan para tomar miel y néctar y polen, y aunque ese árbol tal vez no dé frutos, pero tal vez esa misma abeja puede en otra ocasión ir a polinizar algún cultivo. Entonces, si uno tiene más conocimiento, pues va a cuidar más las cosas. Bueno, pero también existen pues algunas alternativas para conservar o para proteger a las abejas. Y pues al final se protegen a otros animales también, ¿verdad? Entonces algunas de las alternativas son los huertos familiares, por ejemplo, la creación de huertos familiares, lo cual, aparte de que es beneficioso para las abejas, pues también es importante es beneficioso para la seguridad alimentaria de las familias, tanto en zonas urbanas como tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Ahora con esta situación pues nos damos cuenta que si tuviéramos un jardín donde tuviéramos nuestras propias hierbas o nuestros propios tomates, pues no nos estaríamos preocupando de que tenemos que lavar todas las frutas que vayamos a comprar en el mercado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también es beneficioso para las personas, además de para los animales. Otras alternativas para la conservación es la diversificación de cultivos. Entonces, si hay en un gran campo de una misma especie, pues si, por ejemplo, en esas grandes extensiones de terreno donde ponen abejas apis mellifera en medio de los campos y botan todo lo que hay alrededor, quitan toda la maleza, quitan todo, entonces si se contaminan o si se enferman las colonias de apis mellifera, pues entonces se arruina el cultivo porque ya no hay quien las polinice. En cambio, si fueran cultivos más pequeños,
donde hay también parches de bosque o cercos vivos, pues entonces además de Apis mellifera que llevan para polinizar, pues también habrían otras especies nativas que pueden ayudar a la polinización de esos cultivos. Entonces estas son pues algunas de las alternativas, y eso es todo. Muchas gracias. Entonces, para que no se olviden tampoco que solo las abejas o solo los insectos son solo ellos son polinizadores, pues también los colibríes y también los murciélagos también son polinizadores. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, Mercedes. Yo sí tengo una pregunta. Ya desde algunos años pues han salido varias publicaciones sobre el declive de insectos a nivel mundial por diferentes motivos como pesticidas, la contaminación de la luz que también atrae muchos insectos durante la noche y pues obviamente también el detrimento del hábitat. ¿Tú sabes si hay registros de Guatemala, alguna región, especialmente de acá del oriente de abejas, con los cuales se pudiera comparar de años anteriores a la actualidad? Que yo tenga conocimiento, no hay muchos estudios, ni de cómo afecta el uso de esas prácticas, ni tampoco de la diversidad de abejas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sí hay algunos estudios de diversidad de abejas, pero entonces con esa información, pues sí se podría comparar a ver si pues existen las mismas especies o si no existe, o si ya alguna especie es muchísimo más difícil de encontrarla, por ejemplo. Pero no hay mucha información sobre eso. No sé si está bien. Sí, gracias. Sí, me imaginaba. Lo mismo sucede para muchos otros grupos, pero como a veces las abejas son un poco más estudiadas que otros grupos de insectos, pues pensé que a lo mejor. Pero sí, seguro también va a ser un poco lo que hay. No sé si alguien de los oyentes tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que pueda aprovechar a realizarle a la doctora Yurrita. Yo, buenas tardes, soy Selvin Pérez. Una consulta, Carmen. Hace algunos años supe que estaban trabajando el tema de extracción de mieles de abejas nativas para observar si había algún comercio, si habían posibilidades de que las personas que las tenían pudieran comercializar. No sé si tienen algún informe sobre esto o cómo ha evolucionado ese tema. Sí, existe información que se ha generado, pero una de las limitaciones es que la miel de esas abejas no cumple con las características de lo que se llama miel, porque como les dije durante la plática, pues la miel de estas abejas es mucho más, tiene más cantidad de agua, también tiene menos azúcares y son de otra especie, no es de Apis mellifera. Entonces la caracterización de miel como miel es la de Apis mellifera. Entonces eso es eso es una limitante para poder hacer comercio de esas mieles a nivel internacional principalmente, porque para poder exportar se necesita tener pues un permiso de exportación que alguno de los requisitos incluye pues eso, que cumpla con las características de la miel. Hay estudios a nivel internacional para hacer esas caracterizaciones, pero yo creo que todavía no lo han aceptado internacionalmente para poderla
pues para poderlo comercializar libremente. Pero de todas maneras las personas pues aquí dentro de Guatemala o dentro de Brasil, por ejemplo, la cultivan y la comercializan. Pero la comercializan, por ejemplo, para medicina no tanto, porque también no hay tantos estudios que comprueben que los beneficios son reales. O sea, la gente dice que sirve para la catarata, pero como hay que tener el conocimiento o consentimiento informado de las personas y tiene que haber pues tiene que ser aprobado por el Ministerio de Salud o por alguien de salud para poder hacer un estudio con personas, entonces también eso dificulta hacer ese tipo de estudios. Pero entonces la gente como lo utiliza muchas veces es como algo gourmet, entonces hay algunas personas que hacen comidas utilizando miel de abeja sin aguijón, por ejemplo, entonces eso ya le da como un plus a su comida, por ejemplo. Pero no hay como, no se ha desarrollado mucho, la verdad. Muchas gracias. Y una preguntita más. En estos resultados de su investigación, ¿usted ha compartido esta información, por ejemplo, con el CHM de CONAP, en parte para tener al día el número de especies de abejas en Guatemala o de abejorros? Digamos, si ha compartido usted, por ejemplo, su tesis para que esté allí depositada, digamos, o sus datos, si los ha publicado en GBIF o allí en el CONAP también. Yo estoy, valga el comercial, estamos trabajando con Melissa Ojeda y con CONAP y el proyecto de USAID, pues una propuesta para robustecer este sistema e investigaciones como las que ustedes han hecho por más de una década que pudieran estar, digamos, allí como información oficial. Pues mucha información alguna información sí está. De hecho, en el SECON hay un grupo de investigación que trabaja con abejas y en ese grupo pues sí han hecho algunos estudios hasta relacionados con el CONAP para ver, y entonces esa información sí está ahí, pero yo personalmente no he puesto información, pero el grupo en general creo que sí ya ha puesto información. O sea, sí hay información. Muchas gracias. Bueno. Licenciada. Sí. Buenas tardes. Yo he visto un par de investigaciones por ahí que incluso creo que usted trabajó con la licenciada Enríquez y que se han estado trabajando con abejas sin aguijón en el área de Chiquimula desde ya muchos años, 2008, 2005 para acá. Y se hicieron algunos estudios en cuanto a tecnificación para ver la comercialización. Por lo que usted dice, a estas fechas todavía no se ha entrado mucho en ese tema, básicamente porque no ha sido como certificada la calidad de esta miel, a pesar de que tiene propiedades antibacterianas y algunas otras hasta en el arte culinario, como usted lo dice. ¿Qué más o qué expectativas tenemos en cuanto a esta producción de miel que es muy particular? Pues desde que nosotros empezamos a trabajar con abejas, pues hay muchas más personas que trabajan o hay grupos más como en diferentes lugares de Guatemala que cultivan esas abejas. A veces lo hacen de manera individual y a veces lo hacen como una cooperativa o algo así. Entonces, yo creo que la gente sí tiene como más conocimiento de que existen esas abejas, porque es en lugares donde antes no había esa costumbre o esa actividad, pero muchas veces también las personas piensan, como estas abejas sin aguijón, pues no tienen aguijón,
entonces no pican, entonces son fáciles de manejar porque no le van a hacer daño a uno, pero también son un poco complicadas por sus características biológicas, entonces, y además producen muchísima menos miel, entonces no es como un negocio muy rentable. Entonces, las personas, pues a veces lo que quieren es más rentabilidad, a menos, pues que se justifique el uso o su uso, o que la vendan más cara por estas otras características que tienen. Características medicinales que le atribuyen, ¿verdad? Tal vez por eso. Ajá. Muchas gracias. Muy bueno. ¿Sí? ¿Ya alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que, no sé si alguien más todavía puede preguntar o si no, damos por concluida la presentación. Y te agradecemos de nuevo, Carmen Lucía, asimismo al programa de formación a distancia. Y bueno, estaremos publicando las próximas conferencias. Saludos a todos y saludos, Elvin. Saludos desde Jalapa. Por favor, Manuel Barrios. Sí. Neri Galdames de Chiquimula, solicitando la publicación de los demás eventos. Vimos algunos otros que están muy, bueno, de hecho todos muy interesantes. Tenemos la siguiente Perdón, buenas tardes, Neri. No te comprendí, había como interferencia. Que se pudiera tener la publicación de los otros eventos. Hay uno de aves, está el tuyo de algo de citas bibliográficas, y algunos otros también que ponerse en contacto, así que sería bueno que a través de la maestra directora se pudiera continuar con la publicación de las fechas y las horas, por favor. Sí, perfecto, Neri, con gusto. Excelente. Gracias. Vale, te cuidas, un abrazo. Bueno, hasta luego y saludos a todos. Adiós, gracias. Disculpen, yo no sé si alguno de los organizadores me escucha todavía. Sí. Disculpe, licenciada, ¿cómo podemos hacer para seguir en contacto para este tipo de conferencias?